Buenos días, mi nombre es Ramón, soy uno de los pastores de Casa de Jesús Trujuy. Quería darte la bienvenida, quería decirte que, vamos a estar hablando acerca de lo que Dios tiene para con nosotros, como cada domingo. Eh, Comenzamos una nueva serie, la cual se llama En Casa con Jesús, y la idea de que esta serie va a tener distintas entrevistas donde Jesús se encuentra con algunas personas, hombres, mujeres, algunas situaciones que van a tener revelación para nosotros en este tiempo. Pero antes de hacer esto, quería pedirte que me digas, ¿no? ¿Cuál fue el tiempo en el cual más dormiste? ¿Cuánto tiempo en esta cuarentena más dormiste? Quizás te quedaste dormido de un día para otro, quizás te quedaste enganchado con una película, una serie, y bueno, cuando te despertaste pasaron 10 horas, 8 horas, 14 horas. Bueno, que en el chat vayas poniendo cuál fue el tiempo máximo que más dormiste en esta cuarentena, pero también cuál es el tiempo que más despierto estuviste, o porque estuviste viendo una serie, o porque estuviste hablando en las redes con tus amigos. Entonces que me digas en el chat cuál fue el tiempo máximo que estuviste despierto. Hoy vamos a estar hablando acerca de los obstáculos a nuestra fe. Para esto vamos a ir a Marcos, capítulo 5, versículo 21. La historia es del 21 al 42, pero yo voy a leer algunos versículos y otros te los voy a contar para hacer un poquito más ágil esto. Jesús regresó en una barca a la otra orilla y como una gran multitud se reunió alrededor de él, decidió quedarse en el lago. Entonces vino Jairo, que era uno de los jefes de la sinagoga, y cuando lo vio, se arrojó a sus pies y le rogó con mucha insistencia: ven que mi hija está agonizando, pon tus manos sobre ella para que ella sane y siga con vida. Jesús se fue con él y una gran multitud lo seguía y le apretaba. La historia cuenta que, Jairo tenía a su hija agonizando, no dice cuál es la enfermedad, pero sí que esto era urgente y que él sabía que esto podía terminar con su hija muerta. De hecho, esto es lo que sucede más adelante. Sin embargo, nos habla acerca de algunas características de esta entrevista. Nos habla de Jairo, dice que era un principal de la sinagoga, o sea que era alguien importante. Nos habla acerca de que se presenta justamente porque su hija estaba agonizando y que esta enfermedad, la cual no dice qué tipo de enfermedad era, podía terminar con la vida de ella. Así que esto requería de mucha urgencia. Es así que también vemos que siendo principal de la sinagoga no era algo de lo cual él se aferró, sino que al contrario se postra delante de Jesús y Jesús le escucha y entonces le cuenta todo lo que está aconteciendo y le ruega que vaya y ore por su hija que está enferma. Así que Jesús, dice la Biblia, que fue con él y una gran multitud iba con él. Lo increíble es que en medio de esto ocurre otra sanidad que no estaba planificada, que nadie había venido a los pies de Jesús a pedírsela, que nadie había venido a los pies de Jesús a rogarle y que increíblemente ocurre sin que Jesús se dé cuenta quién fue el que se apropió de esta sanidad. Es una mujer que toca el manto. Y al tocar el manto Jesús siente, cuenta la Biblia, de que sale ese poder de él. Entonces empieza a preguntar quién fue el que tocó el manto. La gente le dice, o los discípulos le dicen, todos te estamos apretando, ¿cómo preguntás quién te toca el manto? Esta mujer se presenta delante de Jesús y le cuenta su historia. La realidad es que lo que estaba pensando es que Jairo estaba urgente de tiempo. Todo el tiempo que Jesús le dedicó a esta mujer para sanarle, a esta mujer para escuchar su situación, hasta encontrarle demás, era tiempo que Jairo no tenía, porque le urgía sanar a su hija, le urgía que Jesús llegase y tocase a su hija. Así que a veces el tiempo es uno de los factores más importantes para nosotros. Y en esta cuarentena, increíblemente el tiempo tiene otro significado. Es más, una de las cosas más en común que tenemos es que nadie sabe qué día es. Nadie sabe qué es lo que tiene que hacer de acá a mañana. No porque no lo planifique, sino porque el tiempo comenzó a tener otro significado. Yo recordaba, con esta historia, recordaba cuando fuimos a retirar la camioneta, le habíamos comprado y teníamos que retirar. Ese día, para nosotros como familia era muy importante
Y la verdad es que era un horario cómodo porque entraba dentro de los horarios de que yo después de salir de trabajar. Así que el tiempo que había donde yo salía de trabajar hasta el lugar donde teníamos que ir era más o menos 40 minutos, media hora. Y no pedí el día para ir a retirar la camioneta porque era hasta las 7 de la noche. Entonces, si yo salgo a las 2 de la tarde a trabajar, dije, me sobra el tiempo. Hice ese cálculo, planificamos con mi familia cómo iban a llegar hasta el lugar y cómo iba a llegar yo. Ese día tuve un montón de complicaciones, un montón de obstáculos, un montón de complicaciones circunstanciales que no estaban dentro de la planificación. Terminé de salir a las 5 de la tarde. Tenía que llegar hasta antes de las 7 porque a las 7 cerraba ese concesionario. Tomé el colectivo y esa media hora tomo por Panamericana, los que conocen, bueno, saben que a esa hora, a las 5 de la tarde, después de las 5 de la tarde, yendo para zona norte, el tráfico es imposible. Así que llegué ese día 7:15 de la tarde. Llegué muy tarde. Mi familia me estuvo esperando, mi familia hizo los trámites, todos estuvimos, pero mis tiempos se fueron de las manos. A veces los tiempos nos hacen reflexionar. A veces hay cosas en las cuales pareciera ser que tenemos el control de ese tiempo. Yo quiero que vos evalúes esto conmigo y que pensemos. Yo por eso te pregunté si en cuánto tiempo, cuál fue el máximo de tiempo que dormiste en esta cuarentena. ¿Cuál fue el máximo de tiempo que estuviste despierto en esta cuarentena? Es increíble. Quizás en este tiempo de cuarentena tenemos que pensar que el factor tiempo es muy importante. El desafío es que en este tiempo de cuarentena, en estos días de cuarentena, el tiempo no te sea contrario a la fe. O sea, que el tiempo que a veces pareciera ser que no es importante o no le puedo encontrar forma a cada día de cuarentena porque estoy cansado o porque ya no sé qué hacer, vos lo puedas valorar y pueda hacer que tu fe crezca. Entonces que te dediques a un tiempo de oración, a un tiempo de lectura, a un tiempo de llamar a alguien, a planificar de cómo ser de bendición para otra persona. En segundo lugar, Jairo, bueno, se encuentra con una realidad. El segundo obstáculo que tiene Jairo justamente es enfrentarse a la realidad dura de que su hija había fallecido. Así que él llega en la casa ya estaban todos llorando y le dicen no moleste más al maestro. Hay realidades que golpean muy duro a nuestra fe. A veces ponemos o tenemos, ahora vas a ver una foto de un iceberg y a veces solamente vemos el pico de la realidad. Y entonces a veces es difícil aceptar toda esa realidad a la cual tenemos que enfrentar. Por lo tanto tratamos de esquivar, tratamos de pensar en otras cosas y demás. Y entonces yo pensé en un ejemplo que tiene que ver justamente con aceptar la realidad, y es que te voy a mostrar algo, una foto, en la cual hay otra realidad que hoy ves acá delante tuyo, y es esta. En algún momento mi realidad era que habían cabellos, para peinar. Y algunos ya se está riendo y está pensando en el chiste fácil y demás. Pero más allá de eso, tenía que ver con esta realidad. En algún momento tuve que aceptar de que ya no me iba a peinar más. En algún momento tuve que aceptar de que esa realidad había cambiado. Pero no podés vivir las realidades negativamente. Las realidades las tenés que aceptar, pero no para vivirlas negativamente. Hay realidades que seguramente golpean muy fuerte en contra de nuestra fe. Alguna situación de duelo, la pérdida de un trabajo, la noticia que no esperabas y llegó, y entonces esa realidad golpea muy duro en contra de nuestra fe. Pero Jairo no se tomó de eso. Jairo escuchó la voz de Jesús, que Jesús le dijo a esta niña, tu hija no está muerta, sino que duerme, y entonces hizo salir de esa habitación a todos, y se quedó junto con los discípulos, junto con Jesús, y oró Jesús por esa niña. Yo te invito a que en este tiempo, no sé cuán dura puede ser tu realidad, no sé qué proceso estás en esa aceptación de la realidad, si es un proceso de negación, si es en un proceso de no aceptar esa realidad. Bueno, que vos puedas orar hoy y decirle al Señor, Señor, hacete dueño de mi realidad. Te pido que me muestres qué hacer con esto.
te pido que me ayudes en esto que no puedo resolver, te pido que me muestres cómo hacer con esto que parece ser que se escapa de mis manos. Y entonces te puedo asegurar que así como fue transformada la realidad de Jairo, y Jesús oró por su hija y recibió sanidad y resucitó, también Dios tiene esa palabra para nosotros. En tercer lugar, el obstáculo que se encuentra Jairo tiene que ver con lo que la gente dice. Llegan al lugar, llegan a su casa y la gente sale a decirle: tu hija ya murió, no molestes más al maestro. Y a veces nosotros, inconsciente o conscientemente, utilizamos lo que la gente dice, lo que los medios dicen, lo que las personas están hablando como un espejo. Entonces, cuando todo ese espejo nos habla de un futuro que va a ser cada vez peor, que un futuro que va a ser económicamente peor, que las situaciones van a ser difíciles, que las situaciones van a ser más controversiales, empezamos a decaer en nuestra fe. Yo quiero animarte que en este tiempo, así como hizo Jairo, él tuvo que decidir si verse ese espejo y hacerle caso a lo que la gente decía o escuchar lo que Jesús le decía a él. Que saque a la gente y entrar con los discípulos y orar por su hija. Entonces Jairo escuchó a Jesús. Ese espejo que tiene que ver con los medios, que tiene que ver con lo que oímos todo el tiempo, a veces nos juega en contra en cuanto a nuestra fe. Es un obstáculo muy difícil de sobrellevar, o un obstáculo muy difícil de esquivar. Tenés que decidir si vas a escuchar a Jesús, si vas a escuchar al Maestro, si le vas a dar lugar a su palabra en tu casa, en tu vida, o vas a escuchar lo que la gente dice. Yo te animo que en este tiempo nosotros pudiésemos evaluar, pensar, justamente, ¿qué te dice la realidad? ¿Cómo es el tiempo o cómo ves el tiempo en esta cuarentena? ¿Como un instrumento para utilizar para Dios o algo que no puedes usar, algo que te pesa, algo que te trae más angustia? Y por último, ¿qué dice Jesús acerca de este tiempo? Cosas mejores están por venir, dice la palabra. Nos enseña, nos anima, nos da esperanza. Y entonces creerle a Dios. Poder orar por nuestra nación, poder orar por el mundo en este tiempo, poder decirle al Señor que Él es dueño de todo y poder confiar que en casa está Jesús. En tu casa, en mi casa, en la casa de todos los hermanos está Jesús. Te invito a creer en esto, te invito a que esta semana vos puedas planificar tiempo con tus hermanos de la fe, tiempo con tus familiares, tiempo con tus amigos, a través de diferentes medios, y puedas ir creciendo y que tu fe vaya creciendo en medio de esta cuarentena.